asesor delegado del presidente de la República ante la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Andrés, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Daner, buenos días a los televidentes. Tenemos un acuerdo preliminar ya con el Fondo Monetario Internacional que permitirá alimentar las reservas internacionales del Banco Central. Eso le dará cierta tranquilidad y cierta holgura al Estado ecuatoriano mientras aplica algunas medidas de austeridad que el Fondo Monetario exigirá. Entonces quisiera ir al grano. Hace falta hacer una carta de intención para poder sacramentar el acuerdo con el Fondo Monetario, para que nos pueda entregar esos 10.500 millones de dólares en los próximos 4 años. ¿Qué debería incluir esa carta de intención? ¿Qué estamos proponiendo como Ecuador? Bueno, básicamente existen 4 ejes. Tenemos reforma institucional, el plano también de finanzas públicas, ¿no? Es el primer gran tema, en donde se deben incrementar ingresos y reducir gastos. Es un efecto doble después de la distorsión que se dio en la década pasada, un excesivo gasto que no tuvo ninguna viabilidad en la economía. Estamos hablando que el gasto creció a un ritmo del 300% y la economía al ritmo del 3%. Obviamente no hay modelo que sostenga esa locura. Entonces, se trata de corregir distorsiones en este momento. No es fácil, pero hay que enviar un mensaje claro a la ciudadanía. Aquí se trata de implementar temas de reforma institucional, política fiscal, competitividad y crecimiento económico. También tenemos el plano de transparencia, lucha contra la corrupción. Escuchaba en la entrevista anterior de la fiscal, no podemos estar pensando en que el óptimo es recuperar después de que ya se dan los temas de corrupción, en recuperar lo robado, sino obviamente debemos enfocarnos en que esto sea preventivo. Se calcula que por corrupción hemos perdido 60.000 millones de dólares, extraoficialmente, inclusive esta cifra avalada por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto corresponde a otra deuda pública. Si es que controlaríamos la corrupción, pues ya tendríamos prácticamente pagada la deuda pública. Tan paradójico, tan penoso, pero es un tema muy importante. Y las reformas también en el plano social. Los grupos más vulnerables no deben ser afectados. Hay políticas que se están implementando y estas deben ser robustecidas. Grupos de atención prioritaria, básicamente. Perfecto. Entonces, esa carta de intención va a ir con un compromiso del Ecuador mucho más fuerte en la reducción de la burocracia. Estamos hablando de qué porcentaje, en qué niveles, porque pues siempre se salta la preocupación de que esa reducción se dé, por ejemplo, en miembros de la Policía Nacional, maestros o médicos. Ya. Temas de salud, educación y también seguridad, esos obviamente son priorizados desde la misma Constitución de la República del Ecuador. Entonces, hablemos en cifras. Actualmente la carga en sueldo y salarios es aproximadamente 10.000 millones de dólares. Esto es casi 1/3 del presupuesto general del Estado y casi el 10% del Producto Interno Bruto, la riqueza del país, ¿sí? Ahí podemos hacer ajustes que tranquilamente cada año pueden ser de 2.000, 3.000 millones de dólares y regresar a optimizar. Se necesita eficiencia en el aparato del Estado. Entonces, sin perjudicar, soy categórico en esto. Áreas sensibles como son salud, educación, seguridad, se lo puede alcanzar. Tenemos también, según la Constitución, pues sectores estratégicos, empresas públicas que deben ser eficientes. No puede ser que hemos visto que antes de ser incautados, por ejemplo, algunos medios eran rentables y ahora arrojan pérdidas millonarias. Así es. El Estado es pésimo administrador. El Estado debe hacer simplemente lo que le faculta la Constitución, las leyes, y siempre con una óptica de eficiencia. Entonces, volviendo al tema del FMI, debemos básicamente tener en cuenta que la carta de intención contendrá las principales políticas, lineamientos en política económica. También esto se concretará con un memorándum de entendimiento que debe ser suscrito entre el gerente general del Banco Central, ministro de Finanzas, y aquí también vale la pena ser categórico. Escuchaba a la Defensoría del Pueblo decir que no, que esto tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. No, por favor, no hagamos de esto una tarima política, sino hay que ser muy serios en este manejo. El tema constitucional habilita al Comité de Deuda y Financiamiento directamente
a aprobar todo lo que es deuda pública. Entonces esto está contemplado en la Constitución, hacen incluso una interpretación errada de la Constitución donde habla de convenios y tratados internacionales. Esta deuda no es un convenio ni tratado internacional. Nosotros ya estamos adheridos al sistema de Naciones Unidas, FMI es parte, es un órgano conexo al sistema de Naciones Unidas. Entonces se trata básicamente de delinear las políticas económicas que sean alcanzables, porque ya sería el acuerdo 19 con el FMI, y hemos tenido 18, básicamente en la modalidad de stand-by, derechos especiales de giro, pero en esta ocasión pues el Ecuador tiene ese gran desafío porque hemos visto el caso de Argentina, por ejemplo, que ha recibido ya 28.000 millones de dólares, 28.000 millones de casi 60.000 millones de dólares por el despilfarro que ocasionó el gobierno de los Kirchner. En este momento el presidente Macri en Argentina está tomando los correctivos del caso. No es algo popular, pero es algo que a largo plazo pues trae beneficios para los países. Aquí entonces hablamos de una reducción de la burocracia en mayor nivel no sé si es que también se va a volver a hablar del tema subsidios. Es decir, ya digamos ya se rompió el tabú. Ya vimos que ya se subió el precio de la gasolina, súper, no pasó nada. Más que pues los que más tienen están pagando más por la gasolina de sus vehículos. Así es, los subsidios aproximadamente en estos rubros llegan a 4.000 millones de dólares al año, eso es 4% del PIB, estamos hablando casi la mitad del déficit del presupuesto general del Estado. Es importante este rubro. Entonces el desafío también está en cómo lo maneja cada actor. Aquí hago un llamado público para que cada uno de los sectores arribe el hombro y no persigue intereses políticos o particulares. No es posible que se tome una decisión y está un sociólogo de la Asamblea cuestionando estos temas que seguramente ni los conoce ni los entiende y que fue parte del desastre que ahora se trata de corregir. Y no es justo. Entonces, y también de aquellos que, por ejemplo, venden diésel en alta mar a precio subsidiado, en alta mar lo venden a precio internacional y son los que más se quejan. Así es. Entonces tenemos que también transparentar y decirle no a los intereses particulares. Ahora hay que pensar en el país. Por supuesto. Este llamado público es muy importante. Yo veo que se hacen los esfuerzos, se critica mucho al actual gobierno, pero se están haciendo todos los esfuerzos por corregir las distorsiones generadas. Esto no es fácil. Obviamente los temas de los subsidios son delicados, pero curiosamente quienes más protestan ya han sido parte de gobiernos anteriores que han dejado el desastre y ahora el momento de corregirlos pues crean una tarima política nada sana en donde la ciudadanía debe identificar claramente a estos personajes. Según un análisis de Cordes que estaba leyendo ayer y algo le escuché al inicio de esta entrevista, que también se deben preocupar de generar mayor competitividad. Es decir, al mismo tiempo que se reduce la burocracia, que se reduce el gasto, también hay que generar una mayor competitividad que le traiga más dólares al Ecuador y se pueda así también alimentar la economía, no solamente con la plata que venga de préstamos. De acuerdo. ¿Qué medidas se van a tomar allí para lograr la famosa competitividad? Producimos demasiado caro. El Foro Económico Mundial establece los factores más problemáticos para hacer negocios. Ahí en el Ecuador tenemos pues altas tasas impositivas. Aquí voy a hacer un paréntesis y escucho a ciertos analistas que han sido parte de otros gobiernos, por ejemplo, parte del gobierno hasta de Abdalá Bucaram, en donde lastimosamente hablan de subir impuestos. Se ve claramente que no entienden de economía. Necesitamos políticas contracíclicas, no podemos cargar más impuestos a las familias, porque les restamos capacidad adquisitiva y la economía es un círculo o virtuoso o vicioso. Entonces, podemos ir por otros lados. Los impuestos no es una medida efectiva, es más, la alta carga impositiva le hace poco competitivo al Ecuador. Pero entonces se podría pensar en reducir el ISD, por ejemplo, que perjudica tanto. O sea, de eso se quejan mucho los empresarios, sobre todo aquellos que necesitan exportar. Bueno, sí. Básicamente todo lo que sea incentivos tributarios, bienvenidos sean. Llega un momento en que los impuestos no son eficientes en la economía. Y lo estamos viendo. Ecuador es el país de Latinoamérica donde más creció la carga tributaria, creció en el 2.5% en relación a su PIB, cuando el promedio en Latinoamérica ha sido 0.7, es decir, casi 3 veces más. Pero en concreto, con miras a la firma con el Fondo Monetario, ¿qué impuestos se reducirían? ¿Ya tienen pensados, tienen una lista, tienen porcentajes? Obviamente las autoridades económicas son las llamadas a transparentar ya cuando esto se llegue, ¿no?,
a la carta de intención, al memorando de entendimiento, pero lo que sí podemos ver es luces, ¿no? Por dónde se pueden ir. Sí, para incentivar competitividad, flexibilizar políticas laborales, flexibilizar política impositiva también es muy importante, controla la corrupción. Ahí podemos recibir todo el andamiaje de organismos internacionales, asistencia técnica para evitar que luego el Ecuador esté queriendo recuperar dinero que ha perdido por corrupción, sino que sea un tema preventivo mientras están en funciones las autoridades. Así es. Por último, y para cerrar la entrevista por cuestión de tiempo, se habla también de la necesidad de blindar, si se puede llamar de alguna manera, a la clase más pobre, es decir, a los más vulnerables, que no sean los que reciben el golpe del ajuste, sino que sean, digamos, los que más tienen, quienes más puedan enfrentar este ajuste que se viene. Sí, desde la parte constitucional, pues a los grupos de atención prioritaria se los protege, ¿no? Entonces, existen políticas que están siendo impulsadas en este momento, Casa para Todos, Mis Mejores Años, etcétera. Eso se va a fortalecer, se hace un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma, en donde efectivamente los grupos más necesitados no van a ser directamente los golpeados. Hemos visto ya casos en el pasado en donde los paquetazos pues han golpeado a gran parte de la población. Pues no, en este momento lo que el Ecuador requiere es justamente armar este memorando de entendimiento después de la carta de intención que sea alcanzable. Esto quiere decir en políticas económicas enfocado a lo social, lo que tiene que ver con salud, educación, vivienda, seguir impulsando, y eso lo ha hecho. Se han destinado más recursos del presupuesto general del Estado para estos temas. Estamos hablando de bono de desarrollo humano, bono de vivienda, temas de salud y educación. Han sido fortalecidos, cada vez ha ido creciendo el destino para estos rubros y se lo va a seguir haciendo. Entonces, lo que sí debemos hacer es un llamado en general a la ciudadanía. Por favor, no se dejen desinformar. En este momento que ya estamos a las puertas de nuevas elecciones, hay muchos grupos que están tratando de desestabilizar, están tratando de generar un ambiente nocivo. El mismo expresidente desde Bélgica lo está haciendo. Pues no nos dejemos engañar. Simple y sencillamente se trata de corregir lo que se heredó, una situación insostenible, y me gustaría indicar un gráfico. Andrés, tengo que cerrar la entrevista, lamentablemente. Claro. Estamos ya fuera de tiempo, pero creo que está muy claro todos estos principios en los que debe basarse este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Básicamente, y en resumen, en una carta de intención que sea cumplible, porque ya en otras ocasiones hemos firmado cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, pero nos hemos comprometido a cosas que no hemos podido cumplir y se ha fracasado. Pero esta vez no podemos fracasar. Entonces está en poder de las autoridades en este momento económicas. Reservas. Exactamente, sí. y hacer un acuerdo alcanzable, inteligente y alcanzable en beneficio del Ecuador, y que también que sea un gana-gana para todos. Es posible. Veamos, y pues de este tema podemos seguir hablando, Andrés, claro, siempre he invitado entonces acá para que podamos seguir pues hablando de estos temas.